Voy a hablar de la resección endoscópica de grandes adenomas ampollares y duodenales. Yo creo que vamos a provocar algo a algunos de ustedes y espero recibir preguntas. Vamos a la lesión convencional es de menos de 30 milímetros, un adenoma ampollar, esto es, y después de haber hecho una etapificación podemos resecarlo en bloque en una sola pieza con un láser. Y de esa manera esperamos al final del procedimiento ver una resección en la línea de la pared duodenal, exponiendo de esa manera el stent. Y luego un seguimiento endoscópico después de 3 a 6 meses, dependiendo del grado de displasia del espécimen. Vemos una línea de decisión clínica y la papula está totalmente ausente. Acá vemos la vía biliar y el páncreas normalmente aparece como una línea transversa oblicua a las 5 o 6. Antes de la resección, pre-resección, es muy importante llevar a cabo una endoscopía cuidadosa. Y aunque el EUS es frecuente, creo que tiene varias limitaciones y realmente es importante si se sospecha cáncer. Creo que lo más importante antes de la resección es hacer una combinación de TAC y resonancia magnética que la usamos para excluir algunas condiciones. Solamente queremos ver el páncreas después de una ampliopectomía, si es que existe esa condición en los pacientes, que está en un 70-80% de los pacientes. Además, tenemos que estar seguros que no hay enfermedad regional y que hemos visto todo en endoscopía. Además, dependiendo de todo eso, a veces hacemos una colangiopancreatografía cuidadosa o una colangiografía en el momento de la ampollectomía, pero en el momento que resecamos la papila y clasificamos los ductos. Entonces, lo más importante es asegurarse que hemos hecho una buena evaluación de las comorbilidades del paciente. Esta es una intervención compleja, si el paciente es mayor, en los 80, puede haber comorbilidades significativas y hay poco probable que esta lesión benigna pueda andar bien. O sea, tenemos que ponderar bien los beneficios de la resección. Este es un análisis de todas las series publicadas hasta el año 2010 aproximadamente. Son 770 pacientes y el riesgo de sangramiento es en 10-15% perforaciones, un pequeño porcentaje. Pancreatitis está alrededor del 5-10% y recurrencia también bastante variable. Por supuesto, la papila y todas las condiciones papilares tienen distintos tamaños y morfologías. Hay un gran rango, como es con este RCP y la canulación de las vías biliares selectivas. También es importante que la estrategia de resección sea hecha a medida de la morfología de la lesión y que siga de acuerdo. Tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay una adenitis pequeña que puede ser resecada en bloque antes de una etapificación pre-resección adecuada. En esas lesiones pequeñas simplemente una MRCP y a veces una TAC, pero si es una lesión benigna. Y es importante sacar una biopsia antes de que se haga la resección, porque eso es lo que nos va a decir. Lo que la literatura nos indica exactamente que en el estudio francés publicado en el 2015 aproximadamente, más o menos 100 casos, de 10 a 15% de los pacientes no tenían adenitis ampollar, tenían heterotopia gástrica o alguna otra cosa que afectaba a la papila. O sea, no era una adenitis papilar, podían ser también otras cosas. Por eso hay que tenerlo en mente. Además, aquí tenemos otros ejemplos pequeños, una resección en la línea de la pared duodenal, vemos una buena exposición anatómica. Aquí tenemos el páncreas, las vías biliares y la extensión de cada uno de ellos y los stent. Hacemos lo mismo en las redes papilares, el tumor submucosa involucra la papila y en este caso es muy importante hacer un ultrasonido endoscópico
un EUS para saber hasta dónde se extiende, si va más profundamente a la pared duodenal o si estas lesiones se pueden resecar mediante una papilectomía endoscópica. Y el área más desafiante es el pionero del campo, que son las lesiones que se expanden en forma lateral, las LSL en la papila. Acá tenemos las lesiones que se expanden más allá de la papila, en la pared duodenal, se expanden hacia afuera, hacia los lados, muchas veces hacia abajo de la papila, no hacia arriba. Entonces 90% de las veces van hacia abajo de la papila y podemos resecarlas usando los principios de DMR y la papilectomía endoscópica. Acá tenemos un estudio bastante extenso. Bueno, aquí la vemos. Es un ejemplo extenso que lo vamos a mostrar en un video. Y aquí se puede tratar en forma bastante segura. Es preferible ese procedimiento a la cirugía. Acá tenemos los resultados publicados en el endoscopy, las lesiones que se expanden lateralmente, las LSL y el adenoma ampollar. Vemos los resultados que son comparables. No hay grandes diferencias entre la adenoma ampollar convencional en las pequeñas lesiones que se expanden lateralmente, que no se expanden lateralmente, y las lesiones expandidas lateralmente, las LSL. Complicaciones que son principalmente sangramiento. Así se ve. Es una lesión bastante extensa, en este caso, casi la circunferencia completa. Lo que hacemos ahora es una de estas una vez a la semana, porque vienen personas de todas partes del país. Y las tenemos en el hospital varios días, comenzamos con la resección de los componentes que se expanden lateralmente. Ahí vemos un poco de la mucosa solamente en la parte central. Tenemos que trabajar con mucho cuidado con todo el sistema, que trabaje bien el asa por los lados, hacia los lados. Usamos el mismo principio, los mismos principios que el EMR colónico. Hacemos una excisión del componente lateral y esto normalmente sangra durante el procedimiento, no hay que preocuparse mucho, a veces lo vemos espontáneamente, pero hemos usado el esfintetomo, que es bastante más cómodo, con el Grasper. Haciendo una coagulación cuidadosa, pero muy cuidadosa, sí. Podemos usar el esfíntertomo. Y esta es una papila benigna. El paciente no tiene esas complicaciones, es una papila benigna. Acá tenemos una papila mayor y tenemos el segmento intraduodenal. Sabemos que estamos cortando la papila menor. Esta es la papila mayor. Hay que asegurarse que dejamos esto en buena forma. Vamos al segmento de más abajo y tratamos de sacarlo. Un poco tedioso el trabajo, pero tenemos que sacar todo esto en una sola pieza, pero no la pared duodenal. Y lo que me gusta en estas situaciones es dejar un stent en la vía biliar, y la razón por la cual lo hago es que después de la resección el paciente invariablemente tiene un sangramiento, hay hemorragia y queremos controlar la situación, la queremos controlar asegurando que tenemos una buena condición del duodeno, tenemos un punto de referencia con un stent ahí, y si hay una macroperforación, todo se junta. Esta es la papila mayor saliendo. Cuando hacemos la resección aquí alrededor, frecuentemente se necesitan varios pulsos de la diatérmica para poder cortar. Aquí tenemos un French 5 French, un stent 5 French para que no se despliegue, y similar en un stent en la vía biliar. Acá esto nos ayuda como forma de compresión, y muchas veces también tenemos que usar un hemospray en el defecto para agregar un beneficio adicional
para evitar la hemorragia. Aquí está muy bien. Hay que ser muy meticuloso, asegurarse que no queda ningún adenoma. Si no se trata en este momento, se tratará después, pero en este caso, no en este caso, porque aquí dejamos una estenosis de alto grado, pero normalmente en la punta del margen dejamos una marca que reduce la recurrencia. La vigilancia, después de 6 meses, vemos una estenosis que no está tan mal, y este epitelio en la pared duodenal, pero no hay un adenoma residual. Podemos ver el páncreas. ¿Por qué hacer esto y no un solo paso, no una intervención de un solo paso, como la operación de Whipple? Pero esta es una endoscopía. Es mi propia idea con respecto a ella. Con el avance de la endoscopía no tenemos una respuesta inflamatoria, es mínima, y se preservan los órganos, lo cual es una ventaja para el paciente. El paciente se puede ir a la casa después de un día o dos. En cambio, con las resecciones complejas, la recuperación postoperatoria puede ser bastante extensa. La movilidad es mínima, pero puede ser sustancial. Es muy poco probable que ustedes maten a alguien, pero es posible. No tener disfunción digestiva de largo plazo ocurre con cualquier resección gástrica, sea una gastrectomía u otra intervención. Pero el problema con la endoscopía avanzada es que no es un solo paso para las enfermedades locales. O sea, se necesita una vigilancia, es absolutamente necesaria. Se requieren 2 procedimientos negativos para estar seguro que el paciente no va a tener una recurrencia. Importante hacer una revisión. A medida que avancemos, los pacientes igual pueden tener posteriormente una cirugía, y sabemos que una endoscopía avanzada es económica y la morbilidad es ventajosa comparada con la cirugía. Esto fue publicado en el Endoscopy, son nuestros propios datos, usando el score POSUM y también el ENSQUIPT para ver la morbilidad y mortalidad potencial. Ahorra dinero. Entonces, una de las preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Hay muchas. Hay muchas preguntas. ¿Qué lesiones? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y cuáles son las complicaciones? Entonces, ¿y quién debiera hacerlo? Realmente lo debe hacer un centro terciario, un grupo de personas entrenadas en endoscopía avanzada, que entiendan la complejidad de EMR y de RCP y también de ESD. Ahora, cuando uno revisa el rol de las distintas modalidades, este es un artículo que se publicó en el Gastroenterology por invitación, y también aquí mostrábamos cómo se manejan todas estas cosas. Nosotros hacemos muchos ESD, mucha disección endoscópica de la submucosa. En el recto, casi todo es disección submucosa. Pero no hay ventaja en hacer un ESD en el duodeno, porque es muy invasiva. El paciente en la cirugía también tiene una cirugía muy invasiva, podríamos hablar de eso después. Pero si hacemos esto, lo hemos publicado también en el Gastroenterology, se pueden ver todas estas referencias, ahí van a ver todos los artículos de referencia y hay mucho que leer en todas estas publicaciones. Es importante usar todos estos principios en microprocesador controlado, los generadores de electroquirúrgicos y todo eso. Cuando contamos las resecciones, cuando vamos a la resección duodenal, hay que emplear todos esos principios. Se puede resecar estas lesiones, pero no demasiado grandes. Y los principios aquí para la resección duodenal son similares los principios a lo que se hizo en las lesiones de dispersión lateral de la papila. Y lo más importante es asegurarse que no todas las lesiones duodenales están relacionadas con la papila. Hay que ver el impacto medial de la lesión y establecer una relación entre la papila mayor y menor. Muchas veces usamos un colonoscopio pediátrico porque su orientación es hacia arriba y también nos permite trabajar en la pared media y lateral, y también usamos las asas
especiales, inyección de submucosa. Acá lo vemos, es obligatorio, esto está en todos los artículos y muestran los beneficios de este procedimiento. Y por supuesto, si tenemos una perforación con CO2, no es un desastre, no es una emergencia absoluta. Si tenemos una perforación con aire, el paciente sí va a desarrollar un neumoperitoneo por tensión en segundos, y eso sí es un desastre. Por lo tanto, con CO2 podríamos darnos un poco de tiempo para resolverlo, con distintas técnicas. Lo más importante que hay que siempre recordar es que este tipo de intervenciones en el duodeno son complejas y son peligrosas. Si uno comete un error en el colon o en el esófago o en el estómago, puede fácilmente resolverlo. Comúnmente tenemos perforaciones en el colon, comúnmente tenemos perforaciones, no tanto en el estómago. Pero sí podríamos hacerla. Pero en el duodeno, si hacemos una perforación, es algo muy difícil de resolver. Entonces, tenga en mente, esta es la última cena en Milano y yo tuve la fortuna de poder sacar una foto, de visitarla después de una reunión. Y la comida, esta cena con la familia, la noche antes del procedimiento, podría ser su última cena. Tengan esto en mente cuando sometan a cualquier persona a este procedimiento. Siempre hay que tomar eso en cuenta y tomar consideraciones de las comorbilidades por el interés del paciente. Las complicaciones reflejan la anatomía única de esta pared tan delgada, muy vascularizada, que es el retroperitoneo descendente y el duodeno descendiente. Y aquí tenemos la condición que es favorable a un sangramiento y no poco comúnmente se usa una embolización. Es mucho más fácil que ocurra en el colon. Para evitar la pancreatitis, si la lesión está cercana a la papila, hacemos una resección preservadora de la papila. Hacemos una resección de esta manera, y como en este caso acá, justo en la papila, no queremos que se produzca una pancreatitis posterior. Y hacemos estas grandes excisiones de las lesiones que se extienden lateralmente en el duodeno, que son subtotal o con circunferencia completa. Publicamos una gran serie de más de 100 casos, comparando los resultados de lesiones pequeñas versus lesiones grandes, similar a las que se expanden lateralmente. Y estas lesiones son más grandes, mayor que 3 centímetros, por lo menos un cuarto aproximadamente, pero muchas veces simplemente el paciente hipertenso hay que resucitarlo y observar, porque el sangramiento se va a detener espontáneamente, pero tendremos que reintervenir. Y muchas veces tratamos de usar agentes hemostáticos tópicos como hemospray y no otros que puedan producirle un daño más profundo. Y por la gran vascularización del duodeno descendente y estas arterias de segundo orden que se ramifican a la submucosa, se produce esa condición. ¿Cómo evitarlas? Bueno, este fue el Congreso de Gastroenterología del 2009, una presentación en India. En este caso, la coagulación se ve forzada, pero para parar el sangramiento se usa un gel hemostático, probado también con compresión a nivel de la pared duodenal o una resección de la papila. Normalmente tenemos esta condición y esto puede ayudar, pero si hay un sangramiento hay que volver al punto de referencia, saber dónde está la papila, porque ahí está el centro, y parar. Y si uno está preocupado por la macroperforación que se haya producido, podemos poner un drenaje duodenal, un drenaje externo. La otra gran ventaja de la papilectomía es el hecho que puede ser curativa en el cáncer inicial, temprano. Aquí tenemos algo que hemos resecado en la pared duodenal, una excisión hermosa y el stent en ambas vías. Esta persona no va a morir de cáncer papilar.
¿Cómo evitar la hemorragia en el colon? Tenemos estudios randomizados que muestran beneficio del cierre profiláctico del defecto para lesiones pequeñas, defectos lineales, evitar el defecto de 3 centímetros o menos. Eso se puede hacer con clips. Es caro. Son más de $1.500 en clips. Pero se puede hacer y funciona bien. Hay toda una discusión con respecto a eso, sin embargo. Pero en el duodeno no se puede hacer. Otra opción, acá tenemos otra gran lesión que se expande lateralmente. Aquí la tenemos. Tomamos la papila, la sacamos. Si el paciente está en posición prona, esta papila va a caer y se va a poder sacar rápidamente. La vamos a sacar con la cánula. Se pondrá un stent en la vía biliar. Ya no queda papila, ya nada va a impedirlo. Y acá demostramos cómo, hemorragia, hemospray. Esto para el sangramiento. Hay que estudiarlo. Hay muchos estudios que lo demuestran, pero sí tiene un rol en evitar las grandes hemorragias. Acá hay un poco de fuga de gas, que no es poco común de ver algo de gas en el hígado. Eso que eso no los perturbe. Y si hay una perforación, bueno, en el colon, la perforación es simple. Hay mucha experiencia con este tipo de problemas, es fácil cerrarlos, no preocuparse. Hemos visto muchas veces pacientes en esa condición. Se reconoce y se cierra. Se reconoce inmediatamente la lesión. Esto es lo que habíamos descrito anteriormente. Cierre con clip es fácil. Este es un artículo publicado que ve la fibrosis y se puede evaluar la capa muscular, la submucosa. Este es DMI tipo 2 y es muy importante. Para los que hacen colonoscopía es muy importante. Los defectos más pequeños los podemos cerrar para evitar sangramiento, pero el duodeno descendente es fijo, no se puede juntar. Nunca se puede hacer un clip en la submucosa o la capa muscular. Aquí tenemos mucosa con mucosa. ¿Y qué otro ejemplo hermoso? Ponemos un asa, pero con defectos más grandes. Este es uno de mis colegas. Pensamos que tal vez se podría usar clip, pero al día siguiente, no, el paciente está sangrando y todo se ha separado, porque no se puede poner clip en defectos grandes y hay un riesgo de romper la capa muscular. En el colon se puede hacer, pero en otras partes no. Ciertamente no en el duodeno. Entonces nuevamente podemos usar hemospray. Se pueden hacer resecciones muy extensas como estas que se publicó esta serie de resecciones circunferenciales totales, paciente con una fuerte estenosis, con sangramiento posterior. La razón por la cual digo que sangran es por esto. Fíjense. Cuando vemos todos estos vasos sanguíneos, ¿deberíamos coagularlos? Bueno, solamente si están sangrando. Yo no creo que demostramos que no hay beneficio en la coagulación profiláctica, pero aquí vemos sangramiento, entonces sí, irrigamos. Solamente podemos usar una coagulación suave para tratar directamente el punto de sangramiento. Nuevamente, tal vez aquí tiene un rol el hemospray. Yo cada vez me siento más inclinado a utilizarlo. Y esto es lo que ocurre. Un sangramiento mayor. Se puede elegir.
Podemos usar el forceps de coagulación. Mike Wallace está haciendo un caso resecando 7 días antes, 2 días antes de la reunión y el otro 7 días antes de la reunión. En caso de que hubiera una hemorragia, pudiéramos tratarlo en la reunión. Y aquí usamos este instrumento suavemente. Y el paciente anduvo bien. El trabajo fue bien hecho. Bien. Nuevamente algunos ejemplos de resecciones extensas. Hemos hecho muchas de estas. Han estado en el hospital varios días y luego, después de eso, ampulectomía y stents. Este problema de hemorragia, esta es la ventaja de tener un stent instalado. Podemos identificar dónde está la papila. Imagínense, si no estuviera el stent, no tendríamos ninguna pista para saber dónde está. Como está el stent, sabemos dónde está la pared media, dónde están los ductos, y bueno, podemos encontrar los puntos de sangramiento con más cuidado. Y con un hemospray, después anduvo bien. Con resecciones extensas, esta estenosis comienza después de 3-4 semanas. O sea, comienza después de 1-2 semanas la presión, sacando los stents. Y eso lo hacemos también en el esófago. Con una estenosis, la instalamos en forma oral y luego hacemos dilatación por balón. Normalmente tragan bien, pero deben estar en una dieta líquida por varios meses. ¿Qué no hay que hacer? Cuando tenemos una hemorragia post-EMR, este es un caso simple. Esa noche tuvo una hemorragia importante el paciente, uno de mis colegas pudo ayudar, no necesariamente haciendo lo correcto. Estos son los puntos de sangramiento. Y luego pusieron un clip. Y fíjense lo que hace este clip. Rompe la capa muscular. Y no es de sorprenderse que al día siguiente, cuando voy a ver el paciente, el clip está ahí, en el duodeno descendente. Está muy cerca del riñón y la aorta. Y hay gas alrededor del riñón. Estuvo varias semanas, por un par de semanas en el hospital con manejo conservador, pero en el seguimiento tiene una hidrouretra, hidronefrosis, necesita un stent y probablemente aquí hay una respuesta inflamatoria. Eso es lo que puede ocurrir. Y lo último, cómo evitar una recurrencia. Estoy llegando ya al final, perdón que me extendí, pero el paciente con defecto, esto se publicó en Gastroenterology el año pasado. Estos son ejemplos del trabajo realizado, una coagulación alrededor de los márgenes, y esta es una muy buena técnica, es bueno aprenderla y son los pasos iniciales para seguir avanzando. En un estudio multicéntrico y vimos este índice de recurrencia, 3% versus 20% en el otro grupo. Hicimos un estudio similar en el duodeno y reduce la recurrencia, solamente una recurrencia versus 15% en el otro grupo, pero solamente 1%, 2%, una recurrencia, 2% versus 17%. O sea, estos son los ejemplos en el duodeno. Acá tenemos resecciones muy extensas. Otro buen ejemplo de estas lesiones grandes, y después de la resección podemos ver solamente un poco de duodeno que queda y el margen. El principal mensaje, tal como dije anteriormente, que si tenemos una lesión asintomática no invasiva del duodeno y de papila, el tiempo para que se malignice es muy largo. Para la papila no es tan largo. Tal vez es un cuarto del tiempo, pero siempre hay que tomar en cuenta cuál es la expectativa de vida del paciente versus el tiempo en la transformación en malignidad, y que también va a poder tolerar
este procedimiento, porque si tiene 85 años, lo que le pedimos a esa persona es que esté en un hospital todo el tiempo, que pedalee y que pueda sobrevivir a eso. O sea, la verdad es que es mucho estrés para el sistema cardiopulmonar. Eso hay que considerarlo fuertemente. Hay que hacer una intervención cuando hay una lesión asintomática, principalmente en pacientes añosos. Y tal como dijo Obama cuando hablaba de Irak, no se puede compensar por los errores estratégicos con soluciones tácticas. Es muy difícil volver atrás cuando se produce un error o si ellos tienen un problema. En resumen, seleccionar bien los pacientes con mucho cuidado, consentimiento completo, discutir las alternativas, técnica meticulosa, prepararse para complicaciones y finalmente, lo más importante, si usted disfruta sus fines de semana, entonces nunca haga este procedimiento en un día viernes o jueves, porque normalmente no lo va a poder disfrutar. Muchas gracias.